Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Vamos a estudiar hoy el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de las iglesias en Efesios, al que tiene las 7 estrellas en su diestra, al que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, colocamos esta palabra ante tu presencia. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando y que seas tú transformando nuestras mentes y nuestros corazones. El libro de Apocalipsis es uno de los libros que la mayoría de las personas no leen porque les tienen miedo. Pero sabes, el libro de Apocalipsis es un libro que nos debe llenar a nosotros de alegría, a nosotros de confianza, porque es un libro en el cual nos muestra a nosotros cuál es el final de la iglesia de Cristo y las bienaventuranzas que hay en él. Sabemos que el final de la iglesia de Cristo es la vida eterna y que reinaremos junto a Él, teniendo vidas nuevas, un cielo nuevo y una tierra. Es la esperanza de vida que Dios tiene para nosotros y es la recompensa para todos aquellos que somos cristianos y que persistimos en su doctrina. Debes estar muy feliz cada vez que leas el libro de Apocalipsis, porque es un libro que muestra lo que pasa con aquellas personas que aman a Jesús de Nazaret. El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan alrededor del año 95. Es un libro que fue escrito para animar a la iglesia, porque en esa época estaban siendo perseguidos por el emperador Domiciano. Este emperador a los cristianos los metía preso. Algunos los llevaba al Coliseo, en los cuales les colocaba a pelear con fieras salvajes y eran devorados por esto. Otros cristianos eran sometidos o eran antorchas humanas, eran quemados. Pero mira, esta iglesia, la iglesia de Cristo, duró mucho tiempo en persecución, duró mucho tiempo en aclamaciones, pero muchas personas persistieron en la doctrina y persistieron adorando a Dios. Juan se encontraba exiliado y preso en la isla de Parmo por el emperador Domiciano, y ahí fue cuando tuvo una de las revelaciones más grandes que tiene la Biblia, el libro de Apocalipsis o libro de Revelación, un libro que está totalmente descubierto, un libro que está abierto, y es un libro que tiene una recompensa muy grande para aquellas personas que lo leen. Dice: bienaventurado aquel que lee la palabra de este libro. Por eso debemos estudiar y leer
el libro de Apocalipsis. Jesús en este libro es una carta escrita a 7 iglesias. Empecemos con la primera iglesia, la iglesia de Éfesos. Éfesos era una de las ciudades más pujantes y más ricas, ya que se encontraba y era paso obligatorio cuando se iba de Roma a Asia Menor o viceversa, de Asia Menor a Roma. Éfesos también era un puerto marítimo y todos los barcos tenían que llegar allá. Éfesos tenía más o menos una población de 100,000 habitantes. Tenía una calle principal de 500 metros, la cual estaba construida totalmente de mármol y llegaba al puerto. Alrededor de esta calle estaba llena de tiendas en donde se vendía o se compraba alimentos o artículos necesarios. También estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que es el templo de Diana o Artemisa. La iglesia de Éfesos fue fundada por el apóstol Pablo. Era una iglesia que vivía en un avivamiento constante, una iglesia en la cual el apóstol se sentía orgulloso en sus inicios, una iglesia que persistía en su primer amor, una iglesia que predicaba, una iglesia que tenía intimidad y añoraba los dones del Espíritu Santo. Esa era la iglesia de Éfesos. Pero posteriormente, al pasar de los tiempos, más o menos 30 años, esta iglesia fue perdiendo su primer amor, se fue enfriando. Jesús no les dice que no los ama. Ellos seguían queriendo a Jesús, pero esa pasión de ese primer amor, ese enamoramiento inicial, lo habían perdido. Eso lo podemos comparar hoy en día con cuando tú inicias una relación con alguien que te busca o alguien está enamorado de ti. Esa persona está pendiente de ti y tú estás pendiente de esa persona si te gusta. Se pueden enviar cartas de amor. En mi época se enviaban cartas de amor, razones con algún compañero o con algún amigo cercano a ambos. Se enviaban flores, se enviaban letras de música. Hoy en día podemos decir se envían WhatsApp o chatean por alguno de los medios de las redes sociales y a cada rato se publican fotos de esa persona con mensajes de amor. Así inicia el primer amor, es la pasión del primer encuentro de las personas, el deseo de estar hablando de esa persona, de estar comentándoles a todo el mundo quién es y cómo es, qué hace, qué te regala, qué te dijo, si te llamó, si no te llamó. Pero cuando tú te casas con esa persona y han transcurrido varios años, más o menos 20 o 30 años, quizás 15, ya ese interés se pierde, ya no hay esa pasión. Si lo atienden, si se atienden, si se cuidan, pero la pasión y la intensidad se duerme. Empiezan a verse como amigos y como amigos se preocupan unos por otros y como amigos le haces la comida, como amigo estás cuidando su ropa. Pero esa emoción de enviarle una carta, de estar pendiente de dónde está, se acabó. Esto era lo que estaba pasando con la iglesia de Éfesos. Éfesos era una iglesia que hacía muchas obras. Ellos no habían descuidado la caridad hacia los pobres, no habían descuidado las reuniones de la iglesia, tenía muchos discipulados, tenía mucha escuela de liderazgo, aún tenían seminarios y estudiaban y estaban pendientes de las cartas que habían escrito los demás apóstoles, estaban pendientes de estudiar el Antiguo Testamento,
Era una iglesia que bautizaba, que estaba pendiente de los enfermos, que estaba pendiente de llevarle comida a los pobres. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que examinaba a todo el que iba a predicar. Y si la prédica no era 100% cristocéntrica, basada en las escrituras y en los evangelios y las cartas que se habían escrito en esa época, era una prédica que las personas iban a dejar a un lado. Era una prédica en la cual iban a desechar, porque la doctrina no era una doctrina verdadera. Era una iglesia que había sufrido con paciencia por su amor y que no había desmayado. Pero era una iglesia que había abandonado su primer amor, su pasión. Jesús le dice: recuerda por lo tanto donde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pero hazla con pasión. Vuelve a esa pasión, vuelve a esa intimidad conmigo, búscame, dame un tiempo a solas conmigo, un tiempo de intimidad donde tú aprendas a conocerme, donde tú te emociones cuando hables de mí, donde tú quieras estar siempre en mi presencia, adorándome, alabándome, orando, hablando conmigo y escuchando. Jesús le dice a esa iglesia: quiero que aprendas esto, quiero estar y quiero que estés siempre en mi presencia, que vuelvas a esa emoción en la cual te embelecías mirándome, en la cual derramabas tus lágrimas por amor a mí, en el cual tú pasabas horas en adoración. Es lo que Dios te dice ahora. Tal vez Dios ha permitido esta pandemia a nivel mundial para que nosotros, su iglesia, volvamos a ese primer amor, volvamos a esa emoción, volvamos a esa intimidad con Él, volvamos a un altar personal, individual primero y posteriormente a un altar con nuestros hijos. Dios te dice: vuelve a ese primer amor, vuelve a encender esa llama del altar, vuelve a encender esa llama de adoración, en el cual durabas horas esperando a que yo te hablara, durabas horas mirándome a los ojos, durabas horas escuchando mi corazón. Dios, Jesús de Nazaret, quiere que tú tengas otra vez esa pasión, que ese amor y esa misericordia con que tú estuviste en los primeros tiempos, que le hablabas a todo el mundo de Él con pasión, no por hacerlo, sino con pasión y con emoción, y que contabas todo lo que Él había hecho por ti con pasión. Él quiere que tú vuelvas a eso. Él quiere que vuelvas a esos momentos de intimidad, a esos momentos de adoración. Hoy Jesús nos está diciendo: vuelve al altar de tu casa conmigo, vuelve a ese sitio de encuentro conmigo, vuelve a ese primer amor donde me sonreías cada vez que sentías que yo llegaba, cada vez que buscabas mi presencia. Dios te dice hoy: vuelve a ese primer amor, vuelve a esa emoción. Vuelve a ese encuentro conmigo. Es lo que Dios le está reclamando a la iglesia de Éfeso. Dice que se arrepienta, porque si no se arrepiente y no vuelve a ese primer amor, Él quitará el candelabro de su iglesia. Dios dice: vuelve al primer amor y arrepiéntete. Pídele perdón porque has enfriado tu corazón, porque vas a los cultos por costumbre, porque predicas por costumbre, evangelizas por costumbre, porque estudias por costumbre, pero no por esa emoción de ese primer amor. Vuélvete a Él y dile que lo amas y que lo necesitas. Vuélvete a Él y adórale. Vuélvete a Él y dile que es lo más importante en tu vida, y pídele perdón porque dejaste
que esa llama encendida poco a poco se fuera disminuyendo. Él dice que el que venciera y persiste con ese amor y esa llama encendida, le dará de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Es una recompensa que te va a dar si esa llama se vuelve a encender. Te dará de comer de la vida eterna, el árbol de la vida eterna, y te casarás con él en las bodas del Cordero y reinarás con él para siempre. La mayor recompensa, una vida eterna al lado de Jesús de Nazaret, al lado de Dios Padre, una vida eterna en la nueva Jerusalén, con cielos nuevos y tierra nueva. Arrepiéntete y busca y vuelve a tu primer amor. Hoy quiero orar por ti. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido en este momento, oh Dios eterno, Señor, que nos tomes en tus manos, Señor, que nos des un espíritu de adoración, que nosotros, Señor, se encienda esa llama que teníamos al principio, Padre Celestial, que no se apague ese fuego en nuestro corazón, que ese amor, Padre Celestial, en nuestro corazón arda eternamente para que nosotros podamos adorarte. Señor, que nosotros, Señor, siempre tengamos el deseo de buscarte, de buscar tu presencia, Padre Celestial, de adorarte, de derramar nuestro corazón ante tu altar. Espíritu de Dios, yo te pido ahora que nos ministres, Padre Celestial. Padre, yo te pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo que el fuego del Espíritu Santo, Señor, se avive en nuestros corazones. Oh Dios eterno, misericordioso, Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por esa unción que estás enviando, Señor, de adoración. Te doy gracias, Padre Celestial, porque estás tomando a mis hermanos en sus brazos y le estás hablando al oído y le estás diciendo que los amas. Espíritu Santo, gracias. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Oh Dios eterno, Padre Celestial, que ellos aviven el fuego que hay en sus corazones, que ellos anhelen buscarte, que ellos anhelen, Padre Celestial, está en tu presencia. Espíritu de Dios, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Padre Celestial. Oh Santo Espíritu de Dios, yo te alabo y te glorifico, Señor, por todo lo que haces en la vida de mis hermanos. Ahora, Señor, te pido por los enfermos. Oh Dios eterno, derrama una unción de sanidad, Padre Celestial, en nombre de Jesús de Nazaret y con el poder del Espíritu Santo. Toda persona, Padre Celestial, ahora que esté enferma de hipertensión, de diabetes, en nombre de Jesús de Nazaret se va. Ahora la declaramos sano ahora. Toda persona que esté con afecciones pulmonares o de garganta, en nombre de Jesús de Nazaret, con el poder del Espíritu Santo, la declaramos sana. Espíritu de Dios, ministra, ministra tu amor, ministra tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Amén y amén.